Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En esta segunda clase vamos a trabajar lo que son los enfoques conceptuales en psicología comunitaria. Estos enfoques conceptuales de alguna manera son modelos explicativos para poder o que nos permiten poder pensar el acercamiento a estos territorios comunitarios en los cuales, bueno, nosotros tenemos que intervenir. Nosotros trabajamos fundamentalmente cuatro enfoques conceptuales. En este video hoy vamos a ver uno de ellos, que es el enfoque ecológico, que ustedes lo tienen en la bibliografía, trabajado por un autor que se llama Jorge Castelar Sarriera. Este enfoque ecológico nos permite pensarlo desde una epistemología, obviamente. Esta epistemología lo que plantea es que tenemos que poder pensar en términos de lo ecológico contextualista y que las líneas de investigación congruentes entre los intereses filosóficos sociopolíticos de la psicología comunitaria, ¿sí? También eh, lo tenemos que poder pensar cómo se estructura eh, este, este sistema, porque en realidad el enfoque ecológico nos plantea una mirada sistémica. Entonces tenemos que poder pensarlo como un medio ecológico con sus estructuras físicas, sociales y psicológicas, ¿sí? Y con una serie de estructuras concéntricas que vamos a llamar microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema. En ese sentido, vamos a ir viendo, digamos, cómo estas estructuras concéntricas, además de contenerse unas a otras, nos plantean una interdependencia entre ellas y cuál va a ser nuestra unidad de análisis fundamentalmente en este enfoque conceptual. ¿Sí? Entonces, eh, las estructuras de este enfoque conceptual son los microsistemas que incluyen a la familia, a la escuela, al trabajo, a la iglesia, a la calle, al puesto de salud, ¿sí? El mesosistema, que es el grupo de microsistemas, pero ya interrelacionados, que conforman el ámbito comunitario, ¿sí? Y el exosistema, que es la participación indirecta, pero se sufre indirectamente su influencia porque allí se ubican las políticas públicas, las subculturas, las instituciones, ¿sí? Y por último, el macrosistema que conecta y atraviesa, perdón, todos los sistemas de menor a mayor, porque ahí ubicamos a la cultura, a la religión, a los sistemas políticos, económicos, a la ideología, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que poder pensar no solamente es cómo se estructura, digamos, este sistema, ¿sí? O este enfoque, sino también cuál es su dinámica, ¿sí? Y cómo nosotros debemos pensar la intervención comunitaria desde este enfoque, ¿sí? Entonces, lo que eh, a continuación vamos a poder pensar es en la dinámica de este enfoque, ¿sí? Que es una dinámica que establece una interdependencia entre personas como ambientes cuando provocan o experimentan algún cambio, producen modificaciones en los demás sistemas, ¿sí? Y en donde acá nos encontramos con tres niveles de análisis que son lo personal, que remite a lo micro, lo relacional, que remite a lo meso, y lo colectivo que remite a lo macro. ¿Sí? Entonces, la acción de las y los psicólogos comunitarios aquí sería poder centrarse en esta unidad de funcionamiento que conforman la persona y el ambiente. ¿Sí? Así que pensando la dinámica de este enfoque ecológico sistémico, de alguna manera, podemos seguir pensando en cuáles son sus componentes, digamos, porque en esta dinámica tenemos
la congruencia y la adaptación. ¿Qué queremos decir con eso? Que la congruencia y la adaptación es la tendencia a encontrar un equilibrio entre personas, sistemas y las oportunidades y dificultades, ¿sí? En la congruencia encontramos dos procesos que tienen que ver con el enfrentamiento y la adaptación, ¿sí? Y en el marco de un proceso continuo de adaptación y competencia en la relación persona-ambiente. O sea, en esta tensión persona-ambiente encontramos este elemento del enfoque que es la congruencia y la adaptación, ¿sí? Luego tenemos en esta dinámica para poder seguir pensándola, lo que llamamos eh, evolución y sucesión. Que la evolución y sucesión nos plantea una perspectiva temporal de largo plazo, en donde nosotros debemos tener en cuenta aquí el análisis del contexto histórico de la comunidad. O sea, el cambio comunitario podrá darse de forma espontánea o a partir de una intervención, ¿sí? Por lo tanto, el cambio representa una oportunidad para redefinir y reajustar los recursos y favorece el proceso de evolución. Eso queremos decir cuando hablamos, ¿sí?, de evolución y sucesión en esta dinámica que estamos planteando del enfoque ecológico, ¿sí? Para continuar, eh, tenemos que poder pensar en la circularidad de los recursos. La circularidad de los recursos nos plantean que los sistemas se caracterizan por intercambio de recursos, ¿sí? O sea, las personas y los contextos intercambian productos de múltiples maneras. Entonces, en esa obtención de recursos para el fortalecimiento comunitario, ¿sí?, nosotros deberíamos dirigir la atención al potencial aún no desarrollado o descubierto, ¿sí? Entonces, otra característica de esta dinámica del enfoque ecológico es la circularidad de los recursos. Tenemos la interdependencia, ¿sí?, la evolución y la sucesión, la congruencia y la adaptación y la circularidad de los recursos, ¿sí? Luego, tendríamos que pensar cómo es una intervención ecológica, digamos. La intervención ecológica es flexible y no es predeterminada, ¿sí? Se da en un ambiente ecológico que supone múltiples niveles de análisis, exige elegir y caracterizar uno inicialmente, ¿sí? Cuando el enfoque ecológico nos plantea una idea o una concepción de conducta, se está refiriendo a una conducta transaccional, o sea, no puede ser analizada fuera del contexto en donde esta ocurre, ¿sí? Entonces, nosotros allí podemos descubrir grandes diferencias en ambientes semejantes, ¿sí? Entonces, para poder seguir pensando este enfoque ecológico, ¿sí?, tenemos que también pensar en la intervención y desde dónde intervenimos, digamos, para pensar estos posibles escenarios comunitarios. Otra característica a tener en cuenta es poder entender el contexto, identificar patrones individuales de conducta, ¿sí?, que a nosotros nos permita avanzar en la intervención, ¿sí? ¿Cuáles son las etapas de la intervención que plantea entonces el enfoque ecológico? Las etapas de la intervención que plantea el enfoque ecológico son identificar los contextos o sistemas relevantes, estudiar las características de los contextos, evaluar las necesidades y las variables ambientales percibidas por la comunidad, planificar de forma colaborativa entre investigadores interno y externo, en donde el investigador interno sería la propia comunidad y el investigador externo seríamos nosotras y nosotros, y evaluar secuencialmente las modificaciones producidas, ¿sí? Este, Ahora, ¿cuál sería nuestro rol como psicólogas y como psicólogos a la hora de intervenir desde el enfoque ecológico? ¿Sí? Nuestro rol es entender los aspectos patológicos y opresivos que caracterizan los ambientes humanos y estudiar los ambientes saludables que puedan ayudar en el trabajo junto a las comunidades para crear ambientes que promuevan salud, bienestar y competencia. O sea, ese sería el rol de las y los psicólogos, en este caso, pensándolo
en un ambiente ecológico o desde una intervención ecológica, ¿sí? Bien. Ahora, la perspectiva que nos plantea entonces este enfoque ecológico es poder pensar primero, ¿sí? Que de una manera o de una forma sistémica, cómo está organizada, digamos, la comunidad. Primero, por un microsistema, ¿sí? En donde los microsistemas, familia, escuela, puesto de salud y demás, no están interrelacionados. En un mesosistema, que sería nuestra unidad de análisis, porque allí están interrelacionados los microsistemas, ¿sí? En un exosistema, donde encontramos las instituciones y todas sus normativas, y en un macrosistema que contiene a todas las demás estructuras concéntricas, en donde encontramos la cultura, la religión, las ideologías, ¿sí? Bueno, también nos plantea entonces una forma de intervenir. Esta forma de intervenir tiene que tener en cuenta la relación sujeto-ambiente, persona-ambiente, ¿sí? No podemos pensar una intervención en términos de enfoque ecológico sin poder pensar la relación persona-ambiente, sin poder pensar el contexto en donde esto ocurre, ¿sí? Entonces, nos plantea también una dinámica, y esa dinámica tiene que ver con la interdependencia, con la congruencia y la adaptación, con la sucesión y la evolución en términos de la producción histórica, ¿sí? De las comunidades y de estos contextos, y con la circularidad de los recursos que nos permiten no solamente enfermar, sino también curar, ¿sí? Entonces, una persona que en un contexto ha eh, estado o ha producido, ¿sí? Algún padecimiento, también puede mejorar, ¿sí? O curarse en ese mismo contexto si nosotros podemos identificar el potencial o los potenciales en estas búsquedas de bienestar que nos plantean permanentemente las comunidades, posicionándonos en un lugar de investigadores externos, ¿sí? En donde nuestro saber se complementa con el de los investigadores internos, que es la propia comunidad. Entonces, hay una complementariedad de saberes entre el saber académico y el saber popular. Bueno, en ese sentido hemos introducido, digamos, el primero de los enfoques conceptuales, que es el enfoque ecológico, ¿sí? Tienen el texto ustedes de Jorge Castela Sarriera, digitalizado en PEDCO, para poder profundizar en algunas cuestiones, digamos, de este enfoque, que ustedes lo pueden elegir, digamos, como un enfoque para poder pensar el análisis en el trabajo que tienen que realizar como trabajo acreditable, ¿sí? Bueno, hasta aquí sería lo que trabajamos de o sobre enfoque ecológico, ¿sí? Bien.